recordarme. Entonces, estábamos en lo de la dirección de la mirada. Entonces, aquí está él mirando, ella está mirando hacia donde hay más espacio vacío. Si ella estuviera recortada en un espacio donde no tenga tanto espacio, sino ahí, hacia dónde está mirando su rostro. Y ahí estoy haciendo un primerísimo primer plano, mire, ahí, primerísimo primer plano. Pero la mirada no tiene horizonte, llegó hasta la pared, se cortó hasta ahí. ¿Tiene un sentido? Claro que sí. ¿Habrá que utilizarlo en un momento? Sí. ¿Cuándo? Cuando yo quiera hablar sobre el pasado, que el pasado es algo importante. Lo que dejé atrás, lo que se pasó, lo que viví atrás, es importante y por ello dejaré más espacio atrás, ¿ok? O cuando diga, o cuando, por ejemplo, estoy caminando y alguien me llama y volteo a ver, y yo volteo a ver, estoy más el cuerpo hacia un borde, pero mi mirada va hacia el otro. Y entonces ahí tal vez juegue con ese antagonista. Es decir, todo tiene una narrativa. Pero si yo tengo más espacio y le dejo más espacio hacia donde ella dirige su mirada, estamos respetando ese futuro, ese horizonte y ese devenir que nos dirige precisamente su mirada. Entonces, por eso se lo aplica. Ahora, no solo se aplica la dirección de la mirada hacia la mirada, sino también a los objetos que estén en movimiento. Como en este caso, esta moto está en movimiento, pero sí se dan cuenta que no está justificada al otro lado, no está justificado ahí pegado a la pared, al otro borde, donde ya no tuviera a dónde dirigirse. Ahí, muy pegadita, no tuviera a dónde dirigirse. Ahí, se cortó inmediatamente. No, también se aplica a este tipo de elementos, que estén en movimiento, que estén en dirección. Entonces, vamos a aplicar también la dirección, la vamos a respetar la dirección, no solo de la mirada, sino de nuestro caminar, de nuestro recorrer, y puede ser, vuelvo y repito, puede ser un objeto, puede ser una persona, puede ser un objeto, ¿no es cierto? Un balón que se esté dirigiendo y que la cancha o la cancha de básquet está aquí y que se esté dirigiendo, pues tendremos que respetar esos espacios de dirección. Pero se lo encontrará muchísimo como dirección de la mirada. Esta fotografía que tenía acá abajo me gustó mucho porque aplica lo contrario a la dirección de la mirada, ¿no es cierto? Miren que nosotros lo denominamos como cazador-cazado, fotógrafo fotografiado. Y este tema de cazador-cazado es súper bonito porque es cuando uno comparte con otros colegas sobre el tema de la fotografía y sale a hacer estas prácticas. Y miren que el fotógrafo, en este caso la fotógrafa, está a ras de la pared ya del recuadro, a ras del cuadro a mano izquierda. Ya no tiene horizonte, se nos acabó. Y tiene mucho atrás, demasiado atrás, muchísimo espacio y información atrás. Entonces, aquí, ¿qué nos quiere transmitir? ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué nos está diciendo esta imagen? El centro de interés ya está claro, ¿no? Es la fotógrafa, es la compañera que está tomando la fotografía. Ese es el tema. Pero ¿por qué lo puso? ¿Por qué está ubicado? Porque esto está justificada a mano izquierda, donde ya no hay espacio, donde la cámara ya no hay donde llega a tomar fotografías. De hecho, no se sabe que está tomando fotos. Hay más hacia la espalda de ella, que no es tan importante esa información. ¿Qué nos quisiera transmitir? Que tal vez, vuelvo y repito, que el pasado, que donde ella va pasando, donde ella va recorriendo, va a ser importante en nuestro lenguaje visual. Esta fotografía a mí me funcionaría como elemento de fotografía publicitaria. ¿Por qué? Porque yo puedo viñetear o oscurecer un poco más este borde donde no hay información, donde no está ella, y poner texto, ubicar texto. Taller de fotografía en exteriores. Me funciona perfecto para fotografía publicitaria. Entonces, ¿qué quiere decir eso, profe? ¿Que la división de tercios funciona para fotografía publicitaria? Claro que sí. La división de tercios, porque como vemos, esta fotografía de dirección de la mirada de esta chica está en división de tercios. Ahí está, división de tercios. ¿Esta sirve para fotografía publicitaria? Claro que sí, porque precisamente el espacio vacío que deja
siempre la división de tercios nos va a funcionar muy bien en el dado caso que nosotros queramos compartir una información. Entonces aquí puedo poner, visita nuestro restaurante, donde opinos, coctelería, qué sé yo, cafetería, bar y restaurante, o qué sé yo. Una información ya muy particular sobre ese tema. Entonces, división de tercios me funciona para fotografía publicitaria. Perfecto, tengan en cuenta eso. Aquí, información aquí, un texto acá, normas de tránsito, ten en cuenta inteligencia vial o velocidad máxima en la ciudad, qué sé yo. Una información que nos vaya referente a la imagen. Nos va a funcionar muy, muy bien. Dirección de la mirada y también división de tercios, miren. Perfecto, ahí está. Y nos está mostrando un rostro en primer plano, ¿verdad? De un niño, un infante, con un desenfoque atrás. Miren, hay un desenfoque, se desenfoca la mano. De hecho, el enfoque está en el ojo, en el primer ojo, en el ojo derecho. En el ojo derecho de él está el enfoque. Y en el izquierdo del niño, en el ojo izquierdo, ya no está enfoque. Se empieza a perder el enfoque. Y en la mano ya no hay enfoque. A eso le vamos a llamar el efecto bokeh, lo que es de la temática del día de mañana. Así que, ¿cómo se genera ese Profe, y bokeh? entonces uno puede hacer la foto con cualquier cámara o con el teléfono. Sí, claro que sí. A eso, ahí va. Esta fotografía fue tomada con una cámara, con un lente fijo y un F abierto, es decir, un diafragma abierto. Ya más adelante veremos cuál es el diafragma, pero y por qué genera este desenfoque. Pero se genera por lo general cuando tiene una apertura del lente bastante amplio y entra mucha luz. Y también es un lente que tiene un zoom, ya tiene un acercamiento, mientras que nuestros celulares tienen una panorámica. Él ya maneja una panorámica. Precisamente los lentes del celular utilizan panorámicas para que abarque bastante información. Que si nos vamos a tomar una selfie, pues salga el parque, salga la playa, salga todo lo que está atrás. No podría ser una selfie de pronto con un lente hecho zoom, porque no saldría mucha información y de pronto si me voy de paseo, pues no sale nada de donde yo fui a pasearme. Esta cámara está hecha con un zoom, tal vez es un 50 milímetros, tal vez es un 85 milímetros, no es una lente panorámica, no es un lente para generar panorámicas y por eso genera ese desenfoque. También es un lente luminoso. Pero aquí lo que es el centro de interés, aún teniendo un centro de interés global, que es el niño, el infante, él genera un centro más de interés sobre el centro de interés. ¿Cuál es? El ojo, la mirada. Y miren que él tiene una mirada como triste, como haciendo puchero, como que está melancólico, sus cejas son como caídas, generan esa expresión toda de tristeza. Y entonces fue muy asertivo el primer plano. Ahora, está en picado, pero muy poco en picado, no está totalmente en picado, es decir, que el fotógrafo se agachó a la altura casi que de la cabeza del bebé. Y entonces eso hay que tener en cuenta, lo que dijimos, por altura. Si queremos respetar la altura de un niño o de una persona de baja estatura y que le queremos dar la relevancia o el respeto que todo individuo nos merecemos, pues vamos a bajarnos a la altura de él, nos vamos a arrodillar. Bueno, si es el lado contrario, profe, es una persona de 2 metros, pues ahí sí nos tendremos que ubicar en un taburete, en un banquillo y subirnos. Me ha tocado así, me ha tocado subirme o en cunclillas, subir cunclillas y tomar las fotografías así. Entonces, también el centro de interés, podemos reforzar dentro del centro de interés un centro de interés. Recuerden, dirección de la mirada no solo es para la mirada, también para hacia dónde se dirigen los elementos. Simetría, perfecto, simetría, de simetría hay cantidades de ejemplos y me gusta iniciar con el de John Palacios, que es un referente nacional de fotografía de bodas, porque en fotografía de bodas vamos a ver bastante de simetría, bastante el recurso de simetría. ¿De qué se trata la simetría? Como es arriba, es abajo, como es a izquierda, es a derecha.
A eso se refiere. Casi que es a espejo. Muchas veces no es necesario que sea totalmente igual. Sí, dime, Carolina, te escuchamos. Perdón, profe, ¿no se iba a decir algo más sobre el efecto buque o algo? Sí, de cómo lograrlo y cómo hacerlo. Bueno, lo que les Sí, decía es que el efecto bokeh se logra es con un F abierto, pero ese F abierto lo vamos a estudiar cuando lleguemos a estudiar lentes y cuando lleguemos a estudiar diafragmas. Entonces ahí lograremos entender bien por qué se genera ese desenfoque. Por el momento, el desenfoque lo podremos lograr con nuestro celular acercándonos al elemento a fotografiar. Por ejemplo, si estoy fotografiando mi dedo, me acerco a mi dedo y lo que está detrás del dedo se va a desenfocar. No hay otro elemento u otra manera de desenfoque, a menos de que tengamos un celular de última generación que vienen con diferentes cámaras y hay una opción que utilizan la cámara de retrato, creo que es, y genera el desenfoque. O hay herramientas que generan el desenfoque. Ustedes entran a Instagram y cuando hace la edición de fotografía, uno puede desenfocar y al generar como un círculo desenfocado y hacer ese efecto bokeh. Aunque no es real y se va a ver un poco artificial, pero ya es un primer recurso para empezar a generar esos desenfoques y limpiar de pronto esos elementos. Ahorita entramos a hablar también de ese tema del efecto bokeh, no te preocupes, continuaremos, gracias. ¿vale? Vale, con gusto. El simetría, estamos en simetría, como es arriba es abajo, como es izquierda es a derecha. Y para la simetría nos vamos a apoyar mucho en las líneas, en la arquitectura y bueno, en todo lo que genera simetría. El efecto espejo lo podríamos llamar, ¿verdad? Eh, Muy aplicada en fotografía de bodas porque pues, el centro de interés serían ellos y lo vamos a poder ubicar al medio, siempre al medio. Pero también lo encontraremos en fotografía arquitectónica, claro que sí, aquí hay simetría, como es a un lado es a otro, y también aquí hay el punto de fuga. Veremos más adelante que hay aquí hay dos elementos compositivos, al igual que en la otra fotografía, aquí hay dos elementos compositivos. Aquí hay simetría y punto de fuga. Simetría, vamos a buscar otra de simetría. Por acá arriba me gustó una que es muy macro, fotografía macro. En macrofotografía, simetría, insectos. En la naturaleza, nosotros somos simétricos, sí, en cierta medida, ¿verdad? Tenemos dos ojos, dos orejas, dos manos, dos pies. Podremos decir que estamos divididos simétricamente y que si yo pongo mis manos alrededor de mi cara, pues hago una composición simétrica. Mis gafas son simétricas. Un lente al lado del otro es igual. Si yo tengo un espejo aquí, generaría la simetría. Esa simetría funciona, sí, cuando el elemento es igual de un lado que del otro. Entonces, si el elemento es igual de un lado que del otro, o yo me ubico, o el personaje se ubica con una posición que genera simetría, por ejemplo, que ubique las manos así, que ponga las manos así, o que ponga las manos así, o que ponga las manos así, que ponga las manos así, ya estoy generando con mi posición corporal simetría. Entonces, al generar yo mi posición simétrica, el fotógrafo se tiene que comportar, ojo con esto que estoy diciendo, se tiene que comportar de manera simétrica y responder de manera simétrica a mis comportamientos simétricos. Pero si yo ya no hago una manera simétrica, sino que hago esto, ¿sí? Empiezo a hacer esto, empiezo a hacer esto, empiezo a hacer esto, que la modelo empieza a cogerse el cabello y pone el codo aquí y ahí ya quito la simetría. ¿Qué pasó ahí? Ya no está el otro codo acá que me genere la simetría. Hay asimetría. Entonces yo la simetría la voy a apropiar y lo voy a ubicar al medio cuando veo que hay simetría. Ubico el personaje. Por ejemplo, este personaje está en la mitad. ¿Pero por qué está en la mitad y totalmente en la mitad? Y es simétrico. Precisamente porque el elemento generó simetría y da para ubicarlo al medio, a la misma que en este ejemplo de acá. Encontró la simetría en el espacio, en el entorno, y ubicó a los personajes a la mitad. Y a la mitad lo comienza a hacer la fotografía. Es decir, la simetría responde a la simetría, ¿ok? Nosotros no podemos responder simetría de pronto con algo que no esté simétrico. Va a haber una tensión. Simetría. La vamos a encontrar constantemente en los elementos arquitectónicos.
porque la arquitectura pues, tiene bastante pues, elementos de composición de línea y geometría sagrada, y si entramos de pronto a una capilla, a una iglesia, pues vamos a ver de hecho bastante recurso de simetría, es decir, como es un lado, es al otro. Una columna, un arco, por ejemplo, un arco, pues va a generar simetría. Todos esos recursos van a ser importantes reconocerlos en el espacio, en el entorno. Nosotros llegamos a un espacio y vamos a reconocer, aquí hay algo que yo pueda utilizar de simetría. Recuerden la semana pasada que miramos unas gradas, ¿no es cierto? En planos habían unas escaleras que subían y había simetría. Y ese fue el Sí, recurso. profe. Exacto, ese fue el recurso. Entonces, estar siempre observando el entorno. De hecho, ustedes observen primero el fondo. Si están en la calle, observen el fondo. Si el fondo funciona, ahí podemos tomar un retrato. Si el fondo no funciona, el retrato tampoco va a funcionar muy bien. Ojo con eso, porque a veces nosotros tomamos un retrato sin darnos cuenta del fondo. Simplemente tomamos fotografías al azar sin darnos cuenta que está ahí atrás. Pero ese fondo, tal vez si hubiera estado simétrico, hubiera funcionado mucho mejor. Entonces vamos a componer primero el fondo cuando hagamos retrato en exteriores. Entonces, por ejemplo, aquí, simetría, claro, aquí están las columnas de un Profe, lado al qué otro. pena, no se Sí. está compartiendo pantalla. Perdóname. Ok, listo, perfecto. Muchas gracias. Perfecto. Como en esta fotografía de aquí. Mira. Como un lado es al otro, igual, composición simétrica. Y vamos a ver la que estábamos en la portada, la que está en la portada. Me gusta mucho porque esa parte de eso es minimalista, pero es simétrica. Simétrica. Como es a un lado es al otro. Y aunque la plantita no es simétrica, miren que la planta es totalmente aleatoria. Ella sale fluida, no sale de un lado para otro igual, no. Pero el elemento, la tacita, la matera, sí es como una especie de ollita simétrica, porque tiene dos orejas, y esas dos orejas las dejó de un igual lado, de un lado que del otro. La ubicó en la mitad, y utilizó recursos muy minimalistas, por eso esta fotografía es minimalista. Un solo elemento y una sola tonalidad, bueno, digamos que dos tonos, el verde y el azul, no tiene más. Son elementos muy básicos. Nuestro cerebro no se va a dispersar. Nuestro cerebro no va a tener chance a que se vaya a otro lado. Eso es simetría, funciona muy, muy bien. Les aconsejo que el recurso que vayan a apropiarse es las líneas. Las líneas, vean las líneas, y a veces las líneas no están totalmente evidentes, como en esta arquitectura, que las vemos pues, directamente aquí en la arquitectura, se ven líneas insinuadas, se las ve, pero de pronto no hay en momentos donde no se las ve tan claras, donde las líneas no serán tan visibles, y que tendremos que empezarlos nosotros a reconocerlas, a forzarnos un poquito más para empezarlas a buscar. Vamos a ver el otro punto, vamos avanzando. Recuerden que lo que queda aquí para ver también la vemos en referentes en internet, es decir, lo mismo que hice acá con la búsqueda de regla de tercios, también buscamos simetría, fotografía simétrica. Simetría, fotografía. Simetría y asimetría, y entonces ahí ya nos muestra las dos, el antagonista y la simétrica. Y así vamos a tener una constante de referentes, constante de referentes. Perfecto, imágenes. Claro, la naturaleza, como salen aquí, la mariposa cuando abre sus alas, totalmente hay simetría. En la naturaleza hay bastante simetría, pero no siempre es totalmente perfecta. Recuerden que nosotros somos seres fluidos, seres orgánicos. Entonces van a ver algunos elementos que nosotros no seamos totalmente simétricos. Una composición triangular es simétrica. Ahorita que mire por aquí, puede ser que nos funcione la composición triangular. Esta de la Virgen, pero no es totalmente simétrica, directamente simétrica. Bueno, aquí no me mostró lo que quiero. Déjenme quitar esta aquí, la simétrica. La vamos a encontrar bastante en arquitectura,
en lo que decíamos, monumentos, iglesias, parques. Los parques por lo general suelen ser simétricos. Eh, eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más encontraremos? Puentes, túneles. Bueno, aquí muy buen recurso. Estas bancas, por ejemplo, generan simetría. Nosotros también con un espejo podemos generar una simetría, llevar un espejo y llevar el reflejo y hacer reflejo y jugar con la simetría. De hecho, hay aplicaciones para generar ese tipo de efecto simétrico y efecto espejo. Nos funciona muy bien. Se los aconsejo que lo practiquen no tanto de obturar, sino de reconocer. Mira, aquí está la simetría, donde me dijo el profe que hay simetría. Aquí está, perfecto. Tomen la fotografía, es un recurso. Ya tengan ahí en cuenta. Por ejemplo, encontraron un lugar con simetría. Tómenle la foto y ese lugar de pronto hasta nos puede servir en un futuro como fondo para retrato. Simetría, equilibrio. Ahora sí, equilibrio. El equilibrio es importante. Uf. Lo estábamos hablando ahora a rato cuando estábamos mostrando la división de tercios y la nube arriba. Aquí no hay simetría, ¿verdad? Aquí, división de tercios, sí, se compite por esa división de tercios. No se sabe si está el centro de interés. ¿Cuál es? Bueno, aquí. Bueno, es una buena pregunta. ¿Cuál es el centro de interés? Busquemos en el chat a alguien que me diga cuál es el centro de interés de esta fotografía. ¿Cuál creerían que es el centro de interés de esta fotografía? Vamos a leer. La torre, puede ser. Vamos muy bien. ¿Quién más? A ver. La mujer. Para mí es la turista. Perfecto. Miren esa polémica. Ya comenzamos. La mujer. Pero la torre también es importante, ¿verdad? Yo la veo bastante limpia la torre. De hecho, la miro más limpia a la torre que a la mujer. Yo a la mujer la miro atravesada con rayas de la reja, del pasamano, atravesada con la maleta, la vista en el horizonte. Las dos cosas, es posible tener dos puntos de interés. Sí, hay posibilidad. ¿Cuántos puntos de interés puede tener una fotografía? Buena pregunta, buenísima pregunta. Los que quiera, pero menos es más, ¿ok? Pueden tener 35 puntos de centro de interés, pero esos 35 tienen que estar tan bien ubicados que cada uno se respete y el cerebro llegue a uno. Es que entre más puntos de interés, el cerebro se va a dispersar y no va a distinguir cuál es el tema de la foto. Entonces ahí es más complicado. Por eso el trabajar varios puntos de interés es un estudio, es un trabajo que se elabora con ejercicios constantes. Uno puede dejar varios puntos de interés al azar y tomar una fotografía sin tener en cuenta cuántos hay ahí, pero después nos damos cuenta que la fotografía no es atractiva precisamente por eso, porque hay tantos puntos de interés que no es uno solo, que no se nos lleva el cerebro a uno solo. Sería la mujer si estuviera de frente, sí sería la mujer si estuviera de frente, pero también la espalda funciona porque nos está mostrando que se dirige hacia allá, ¿no es cierto? Hay una insinuación, de hecho, con el pie elevado nos está diciendo que está en camino, que está en dirección, no está quieta. Hay un movimiento y ese movimiento nos dice que viene de y va hacia allá. Y entonces aquí hay una polémica. ¿Cuál es el centro de interés? Es ahí donde empezamos a denotar cuál es el equilibrio. El equilibrio precisamente es donde podemos llevar dos centros o tres centros de interés o varios centros de interés, pero que no se roben el uno con el otro o que no se lleve el peso del uno en el otro. Por ejemplo, aquí hay bastante equilibrio. Tanto el personaje que está abajo, asentado, en la parte inferior derecha, ella está más a la línea de abajo y la torre está más a la línea de arriba, miren. Si ustedes se dan cuenta, ella está más abajo y la torre está más arriba. Y con eso compensan el equilibrio. Ella peso, él peso. La torre peso, ella peso. Y ahí generan ese equilibrio, esa tensión que se equilibra. Si aquí hubiera solo un personaje, no hubiera equilibrio, hubiera más peso hacia un lado. Y ese peso tal vez en división de tercios funciona porque hay un mensaje que yo pudiera dejar acá, como decíamos, o que nos deje este espacio libre, ese aire, que nos transmite esperanza, que nos transmite libertad, qué sé yo.
Pero es importante tener en cuenta que el equilibrio lo podemos generar nosotros distribuyendo muy bien los elementos que están dentro de ese rectángulo. ¿Ok? Por ejemplo, aquí, este plano conjunto, ¿cierto? Plano conjunto. Plano entero, de pies a cabeza. Y aquí hay varios elementos. Sabemos qué es ya el tema directamente. ¿Cuál es el tema? El deporte. No recuerdo el nombre. ¿Alguien me recuerda el nombre? Se me fue el nombre. Polo, perfecto. Perfecto, es polo. El deporte, polo. 3 deportistas, 3 caballos, 3 jinetes. El contexto, parece que fuera la playa. Perfecto. O sea, inmediatamente el cerebro lo lee. Pero aquí hay otros elementos que se están compitiendo. Recuerden que si termina la clase, regresamos a la última sesión. Hoy haremos 3 sesiones y nos va a quedar faltando en composición otros puntos y los veremos en la próxima. Es que en anteriores clases yo lo hacía muy rápido y pasaba rápidamente y no me quedaba en cada tema, pero yo quiero quedarme en cada uno de ellos para que sea muy, muy claro en nosotros y no nos afanemos en ello porque composición va a ser toda la vida en fotografía, todo. Para mí composición va en composición básico, composición medio y composición avanzado. De hecho, hay composición para profesionales, entonces nunca se deja de aprender composición. Entonces, aquí tenemos 3 personajes y un deporte, una temática, pero vemos que se compiten, ¿verdad? No se sabe si es el uno o el otro o el otro. Aquí hay un equilibrio, pero hay otro elemento que se les pasó, que son estos 2 personajes, miren, que están metidos dentro del caballo. De hecho, aquí hay un enmarcado natural, que lo veremos más adelante, que es elemento compositivo también, pero se los ve como miniatura. Entonces, ¿hay equilibrio? No, aquí no hay equilibrio. Aquí hay una desproporción de peso. Hay unos elementos muy pesados acá adelante y hay unos elementos muy, muy pequeños allá metidos. Era difícil, obvio, porque como están en acción y están en campo abierto, tal vez era difícil quitarlos y dejar la misma toma tal y como está. Cuando son ese tipo de fotografías de acción, de momentos que uno no puede controlar, porque son deportes, son reportes, reporte social, reporte en street photo, fotografía callejera, tal vez uno no puede tener el manejo de decirle, por favor, quítense en acá, pónganse en acá, de controlar la imagen, les toca al instante. Entonces, ¿aquí hay equilibrio? No. Hay de pronto triada. Aquí hay composición de triada. ¿Centro de interés sí hay? Sí, centro de interés sí hay. Eso hay que tener en cuenta. Equilibrio, aquí hay equilibrio, sí hay equilibrio. Aquí hay equilibrio, compensa un peso con el otro. De hecho, hay tanto equilibrio que con una patita compensa la pata del otro. ¿Aquí hay equilibrio? No, aquí no hay equilibrio. Vemos que hay un peso a un lado y de pronto el peso de las nubes jala un poco hacia arriba, nos jala y hay un poco de equilibrio, pero no hay equilibrio. El equilibrio va mucho también con la simetría, ¿verdad? Porque como es a un lado, es al otro. ¿Aquí hay equilibrio? No, aquí no hay equilibrio. Aquí no hay equilibrio, aquí está la tensión arriba. Y miren que ahora sí, como lo vimos en el ejemplo al principio, en división de tercios yo estaba puesto los elementos abajo, ¿verdad? En el piso, las chicas estaban tocándose las manos y estaban en la parte inferior, pero estos elementos no están abajo, están arriba, en la línea de arriba, y funciona muy bien, y no están en división de tercios, están en otro plano, pero no hay equilibrio, no hay equilibrio. Entonces, simetría hay equilibrio aquí, 3. Aquí también hay triada y aquí sí hay equilibrio. ¿Por qué? También es un elemento compositivo, lo hablaremos más adelante, que es la triada. 3 elementos siempre van a ser un mejor número a elegir cuando tenemos seriales de elementos. Cuando tenemos 4 aguacates y voy a tomar la fotografía, pues quito un aguacate y le tomo a 3 aguacates. Tengo 6 elementos, le quito uno y le tomo a 5. Es decir, el impar siempre va a generar equilibrio. ¿Por qué? Precisamente porque el que queda en el medio
va a generar el equilibrio, la balanza, va a generar ese punto de tensión que va hacia un lado y hacia el otro. Tenemos que empezar a ver cómo equilibramos esos pesos unos con otros. Vamos a ver otra parte por aquí en el índice. Vamos avanzando. Nos quedan 10 minutitos nada más. 4 minutos. Esperemos que hoy podamos terminar esas. Hay más elementos compositivos, claro que sí. Estos son unos de los tantos. Está estos 15, pero hay muchos más, claro que sí. Los patrones. Vamos a ver los patrones. Los patrones. ¿Cuáles son los patrones, profe? Los patrones son precisamente los elementos que se repiten con el mismo patrón, con una misma forma, con un mismo módulo repetitivo. Vamos a ver aquí un ejemplo de patrones. Miren, están como en un estadio, ¿no es cierto? En unas bancas, y los patrones que se repiten son las bancas, las sillas. Y miren esa forma que se repiten, los patrones repetitivos generan esa armonía, ese ritmo de repetición que nos genera esa forma agradable de ver esa imagen. Y esta imagen prácticamente digamos que es abstracta, porque busca ya ni siquiera que el elemento que sea silla, sino que sea textura, que se convierta en una textura, como si estuviéramos viendo una textura muy, muy cerca, muy macro. Ya deja de ser contexto de las sillas. Vamos a ver aquí otro relleno de encuadre, un mismo patrón repetido, unas ruedas. Perfecto, ya silencio acá, que me estaban entrando con micrófono. Muy bien, aquí, repetido. Reciclaje, hay un reciclaje. Entonces, ¿dónde encontraremos el módulo repetido, los patrones repetidos? Precisamente en lugares industriales, ¿verdad? En lugares industriales encontraremos bastantes patrones repetidos. No sé si por acá tengo otro de patrones repetidos. Sí, este es un patrón repetido. Sí, es un patrón repetido, pero lo vamos a ver más en relleno de encuadre. Patrones repetidos. Este podría ser un patrón repetido, sí, pero lo están utilizando como para otro ejemplo aquí. Aquí hay dirección, enfoque y desenfoque. Aquí hay dirección también, pero es patrón repetido también. Es un mismo forma de lápiz, el mismo corte, tal vez lo único que cambia es el color, pero es un mismo patrón repetido. Entonces, cuando encontremos patrones repetidos, encontramos ya una foto, inmediatamente. Nosotros vemos un patrón repetido, inmediatamente tenemos una foto. No la pierdan, no la dejen pasar. Patrones repetidos, ¿dónde van a estar, profe? ¿Dónde están los patrones repetidos? En zonas industriales, en mercados, porque los mercados, profe, cuando sí, cuando no, ¿qué dice aquí? Profe, cuando sí o cuando no equilibrar, así sé que dice una foto. Ah, cuando no o cuando sí equilibrar una foto. Claro que sí. ¿Cuándo podemos equilibrar una foto? Precisamente cuando vemos que el peso es demasiado y que no queremos que ese peso genere solo esa tensión hacia un lado, que queremos compensarla. Entonces le podemos ubicar un punto y le podemos ubicar un punto pequeño, pero de un color rojo. Y entonces ese punto pequeño podrá ser muy pequeño, pero el color tan llamativo que genera peso y empieza a equilibrar. Entonces, esto es a gusto de nosotros. Esto no hay una regla de en qué momento nosotros debemos equilibrarla. Es cuando nosotros sentimos que hay un espacio que queda vacío.